y fueron creadas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche Dios me dio un mensaje llamado Dios tiene el control. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo? Amén. Dios tiene el control de todo, de tu vida, de mi vida, de la vida de todas las personas que están afuera, porque Dios fue el que nos creó. Este versículo dice que Él creó todas las cosas y que por su voluntad existen y fueron creadas. Amén. Nosotros los seres humanos nos preocupamos por muchísimas cosas y es normal que nos preocupemos por muchas cosas, ¿cierto? Nosotros somos ansiosos por naturaleza. Estamos viviendo un presente en este momento, pero nos preocupamos y somos ansiosos por lo que va a suceder en nuestro futuro, por lo que va a suceder mañana. A veces llegan a nuestra vida situaciones y circunstancias que nos preocupan. Nosotros decimos, ay, por ejemplo, no tenemos trabajo y nos preocupamos porque no sabemos si vamos a conseguir trabajo el día de mañana, si mañana no vamos a tener trabajo o tenemos un trabajo, pero de pronto pensamos que nos van a echar mañana, ¿cierto? Porque somos ansiosos por naturaleza. Nos preocupamos por lo que vendrá y también nos preocupamos por lo que ha pasado. A veces nos da miedo avanzar porque pensamos mucho en lo que pasó, en situaciones que nos marcaron nuestra vida, que de pronto fueron dolorosas y no queremos avanzar. Entonces esa ansiedad y ese miedo nos pone estáticos, porque no queremos avanzar porque pensamos en un pasado, pero tampoco queremos avanzar porque pensamos en un futuro. Nos da mucha ansiedad todo eso. Nos pone ansiosos los cambios, nos pone ansiosas las cosas nuevas, lo desconocido, todo eso nos produce ansiedad. Entonces por eso a veces no avanzamos. Yo sé que todos los que estamos acá en este lugar conocemos el poder de Dios. De pronto algunos no lo conocen, pero están acá porque quieren conocer ese poder, ¿cierto? Y ese poder de Dios nos dice que no nos preocupemos por lo que nos sucederá o por lo que nos sucedió, porque Él tiene el control. Amén. Yo quiero contarles que desde que yo tenía 4 añitos, mi mamá se convirtió al Evangelio y desde ahí yo empecé a conocer un poder grandioso, un poder magnífico, un poder que hace cosas impresionantes. Dios impresionó mi vida desde que yo tenía 4 años. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Betania. No sé si de pronto algunos lo conocen, queda por el suroeste. Allá Dios le habló a mi mamá y nosotros empezamos a asistir a la iglesia y yo pude ver cosas impresionantes. Por ejemplo, allá veíamos que muchos demonios, pues el diablo poseía a muchas personas por medio de demonios y yo veía cómo los pastores, cómo los hermanos echaban fuera demonios. Yo veía cómo los demonios se tenían que sujetar en el nombre de Jesús. Yo veía cuando todos los niños recibían el Espíritu Santo, cuando hacían una semana vacacional, y eso no era extraordinario, no, eso era normal, que todos los niños recibieran el Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu Santo cuando era una niña. Y, por ejemplo, también viví cosas muy grandes. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando íbamos a las veredas a hacer los cultos y en los carros las personas empezaban a cantarle a Dios y Dios los llenaba con el Espíritu Santo en el carro. Y puede que eso sea algo normal, una experiencia, pero para mí son cosas que marcaron la vida y que me enseñaron que Dios tiene todo poder, que esas cosas que yo viví me hicieron ver y me hicieron conocer el poder de Dios, que a veces en este momento yo pienso en esas cosas y yo me pellizco, porque yo digo, si Dios tiene todo el poder, si los demonios se sujetan en su nombre, si los niños pueden recibir el Espíritu Santo, no importa el lugar, no importa el momento, Dios siempre llena con el Espíritu Santo, porque a veces vivimos la vida tan normal, porque pasan días tan normales en nuestra vida. Si somos hijos de Dios, si somos hijos del Dios que creó todas las cosas y que solamente por su voluntad existen, como dice en este versículo, entonces no es normal, no debe ser normal nuestra vida. No podemos acostarnos un día sin que hayamos visto un milagro de Dios en nuestra vida, porque todos los días deben ser diferentes para nosotros, porque no somos personas del común, no, nosotros somos hijos de Dios, de ese Dios que tiene todo el poder, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Nos acostumbramos a vivir una vida normal y todo nos parece normal y estamos ahí ya acostumbrados a eso y no queremos salir de eso porque nos da ansiedad, porque nos preocupa.
A veces Dios nos quiere usar tanto. Dios en la Biblia dice que Él abriría las ventanas de los cielos y la tierra volvería su poder. Entonces su poder es tan grande que a veces nosotros no dejamos por miedo, por temor, porque nos da ansiedad. Por ejemplo, yo estoy muy ansiosa y tenía mucho miedo de predicar la palabra de Dios. Pero si Dios hizo que yo viviera esas cosas y yo conozco el poder de Dios, era porque Él me iba a respaldar. Amén. Entonces no debemos tener miedo y no debemos acostumbrarnos a esa normalidad de vida. Debemos todos los días en nuestra vida ver un milagro de Dios. Pidámosle a Dios que nos enseñe su poder, que nos muestre su gloria. Hay un coro muy hermoso que dice que no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo no sé, pues a mí me marcó la vida esas cosas. Yo no sé a usted qué le haya marcado la vida. Yo no sé Dios qué haya hecho en su vida que usted está acá. Yo no sé Dios qué le mostró a usted, o qué hizo que usted viviera, o qué hizo que usted viera, que usted está acá reconociendo su poder. Entonces todos los días debemos pensar en ese poder tan grande que creó todas las cosas y que solo por su voluntad existen. Entonces, así como nos han marcado muchas experiencias en nuestra vida, a unos los marcó una predicación, a otros una canción, y siempre la recuerdan todos los días. A mí me marcó un cuadro que había en la sala de la casa de mi tía, que tenía un versículo. Yo recuerdo mucho ese cuadro, que era un paisaje como azulito. Yo no sé si era un anochecer o un atardecer. Y en ese cuadro decía: tú creaste todas las cosas y solo por tu voluntad existen. Y yo tenía 4 años y yo veía ese versículo y yo: es que Él creó todas las cosas y solo por tu voluntad existen. ¿Qué quiere decir eso? Que es que Él creó todo lo que existe. Y yo, cuando a veces íbamos de viaje, veía las montañas, los árboles, y es que Él creó eso. Y si todavía existen es porque Él quiso que existieran, porque en el cuadro decía que solamente por su voluntad existen. Entonces ese versículo marcó mi vida, y siempre que yo le pido algo a Dios, yo le digo: Dios, si usted creó todas las cosas y solamente por su voluntad existen, deme eso. Usted lo puede hacer. Si es su voluntad, usted lo puede hacer. Amén. Entonces, hablando de que Dios tiene el control y de que no debemos preocuparnos de lo porvenir, vamos a hablar de que Dios tiene el control de nuestra vida, de que todo lo que sucede en nuestra vida es porque Él quiere. Eso quiere decir este versículo: Él creó todas las cosas. Él lo creó a usted, Él me creó a mí, y por su voluntad existimos. Por su voluntad todavía estamos en pie. Por su voluntad estamos acá. Amén. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de lo porvenir? Voy a decir varias cosas por qué no debemos preocuparnos de lo porvenir. La primera: Él nos conoce desde antes que naciéramos. Amén. En el Salmo 139, versículo 16 dice, vamos a buscarlo. Salmo 139, versículo 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que tú naciste, desde que yo nací, Dios ya nos conocía. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos veía. Y todas las cosas que sucedieron desde el vientre es porque Él las escribió. Qué hermoso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de lo porvenir? ¿Por qué tenemos ansiedad de lo que vaya a venir en nuestra vida el día de mañana? Si Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Amén. Y Él ya sabía que nosotros íbamos a ser cristianos desde el vientre de nuestra madre. Qué hermoso. Él ya tenía escrito eso para nosotros. En la familia donde nosotros nacimos, eso para mí quiere decir este versículo: en el momento que nosotros nacimos fue porque Dios lo quiso. Porque como Él creó todas las cosas y solo por su voluntad existen, entonces Él hizo que nosotros existiéramos y que nosotros naciéramos y que llegáramos a este lugar. El hecho de que tú estés acá sentado, querido amigo, no es porque tú hayas decidido venir hoy, es porque Dios quiso. Porque Él creó todas las cosas. Y Él hizo que existiera eso, Él hizo que existiera el Evangelio y que existiera el momento en el que usted llegara a esta iglesia. Usted está acá porque Él quiso, porque a Él le plació. Amén. Tenemos que sentirnos muy afortunados de eso, de que Dios quiso
revelarnos a nosotros esta salvación tan grande. No es porque nosotros lo merezcamos, ni porque somos los mejores, o porque éramos los peores, no, es porque Él quiso. Porque Él quiso amarnos, porque Él quiso traernos, porque quiso rescatarnos, porque quiso que viviéramos esta salvación tan grande. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¡Qué hermosura! A veces cuando nosotros, como ya nos acostumbramos a vivir todo tan normal, tan cotidiano, nos parece normal venir a la iglesia y sentarnos y alabar, y cuando estamos adorando es normal. Pero qué bueno que nosotros a veces, cuando estén sucediendo cosas en nuestra vida, por ejemplo, cuando estamos alabando, alzáramos nuestros ojos y miráramos a nuestro alrededor. Que viéramos a esas otras personas alabando, glorificando a Dios, y que nos sintiéramos tan afortunados de que Él creó todas las cosas y de que Él creó esta alabanza para que nosotros le alabáramos y le glorificáramos. Amén. Que Él nos creó para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria. Que tal es el poder de su dominio, tal es el poder de su fuerza y el poder de su dominio, que Él creó todas las cosas. Alzad vuestros ojos cuando estemos en nuestro trabajo, cuando estemos caminando. Qué bueno que no nos parezca tan normal. Es que no es normal que caminemos, no es normal que respiremos. No, es porque Él quiso que alcemos nuestros ojos y miremos. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién? Solamente Dios. Amén. Él es el único que creó todas estas cosas. Él es el que nos dio esta salvación tan grande. Él es el que hizo que nosotros estuviéramos acá. Entonces, alcemos nuestros ojos y miremos las personas que están sentadas a nuestro alrededor. Nosotros somos hijos de Dios y estas personas también, porque Dios quiso. Qué hermoso, ¿cierto? Debemos preocuparnos más que preocuparnos por qué vendrá, por qué sucederá en nuestra vida, por obedecerle a Él. En Génesis 22, capítulo 22, versículo 17 dice, Génesis capítulo 22, versículo 17. Dice, es cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. El siguiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dios acá en estos dos versículos le da una promesa grande a Abraham. Él le dice que la descendencia de él, que él le va a dar las llaves de las puertas de los enemigos a él, o sea, a la generación de él. O sea, que sus hijos y su generación siempre iba a tener la victoria. Qué promesa tan grande, ¿cierto? ¿Pero por qué? Él le dice, por cuanto obedeciste mi voz. Nosotros, en vez de preocuparnos por qué va a pasar mañana, a veces nosotros, por ejemplo, queremos pasar a la universidad y nosotros nos preocupamos y nos esforzamos y estudiamos, y eso es válido, pero nos olvidamos a veces de obedecer a Dios por prepararnos por lo que vendrá mañana, sabiendo que Él creó todas las cosas y que solo por su voluntad existen. Nos preocupamos, ay, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo esta semana he tenido muchos inconvenientes en mi trabajo y he estado ansiosa y preocupada por lo que vaya a pasar. Y preparando ese mensaje yo le decía, ay Dios, pero es que yo también estoy ansiosa y preocupada por tantas cosas. Pero qué bueno entender que más que prepararnos para eso que va a suceder, le obedezcamos a Él. Cuando le obedecemos a Él, Él nos da promesas fieles y verdaderas. Qué promesa tan grande la que Dios le dio a Abraham, porque Él le obedecía. Eso también quiere decir que entonces, porque como Él creó todas las cosas y solo por su voluntad existen, y todo ya está escrito, a veces hay algunas personas que dicen, bueno, como todo ya está escrito, entonces yo no voy a volver a la iglesia, y si está escrito, yo volveré algún día. Como todo está escrito, entonces yo voy a desobedecerle a Dios, y si Él me va a bendecir, de todas formas me va a bendecir. No, porque acá dice que Él le dio esto a Abraham porque Él le obedeció.
Entonces sí debemos obedecerle para que Él nos bendiga, sí debemos obedecerle para que nuestra vida esté en sus manos, para ser guiados por Él, para que nuestra vida, para que Dios tenga el control de nuestra vida, debemos obedecerle, debemos ser personas íntegras. El lema de este año es jóvenes íntegros, que impactan en el siglo XXI. Debemos ser jóvenes íntegros, debemos obedecer a Dios, debemos vivir en santidad, buscarle más a Él. Cuando nosotros le buscamos a Él, le obedecemos a Él, no tenemos que preocuparnos de lo que vendrá, porque Él tiene ya el control de toda nuestra vida. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? No, preocupémonos por obedecerle a Él, preocupémonos por buscarlo a Él y todo en nuestro alrededor y toda nuestra vida y nuestro futuro va a suceder como Él quiere. No temas pedir cosas grandes. Ahora hablamos de que tenemos un Dios maravilloso, tenemos un Dios que hace maravillas y prodigios, hablamos de que Él tiene el control, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Y si le obedecemos, entonces, ¿por qué tememos en pedirle cosas grandes a Él? Porque a veces nosotros queremos cosas tan grandes para nuestra vida, todos queremos cosas buenas para nuestra vida, pero nos da a veces miedo pensar en eso tan grande. Es que eso sí será para mi vida, es que eso de pronto para otra persona, pero para mí. Pero no temamos pedirle cosas grandes a Dios. Es que la promesa que Dios le dio a Abraham no fue cualquiera. No, era una promesa grande y maravillosa. Y las promesas que Dios tiene para sus hijos también son grandes y maravillosas. Y nosotros somos hijos de ese rey que creó todas las cosas y que solamente por su voluntad existen. Nosotros podemos pedirle a Él lo que queramos. Si usted quiere algo muy grande, pídaselo a Dios, no le dé miedo. Si usted es obediente a Dios, si usted es íntegro delante de Dios, Dios se lo va a dar. Claro que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Y todo, nuestra vida está dirigida hacia Él. Él tiene el control de nuestra vida. Entonces, vamos a mirar en Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces tenemos miedo de lanzarnos a conquistar esas cosas grandes que queremos, de lanzarnos a cumplir esos sueños, esos anhelos. Pero Dios nos dice que no temamos, porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza, que nos sostiene con la diestra de su justicia. Amén. A veces cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, como Él creó todas las cosas, nosotros pensamos que entonces Él nos va a dar todo lo que queremos, ¿cierto? Pero como nuestra vida está en sus manos, Él sabe que es bueno para nosotros y que no. Y a veces Él nos dice, no, eso no se lo voy a dar. Nosotros nos ponemos tristes o decimos, ay, pero entonces si yo soy íntegro, si yo soy obediente delante de Dios, ¿por qué Él no me da esto? Tranquilo, si Dios no le da eso es porque Dios tiene algo mucho más grande para usted. Porque en la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los mismos de Él. ¿Pero por qué? Porque los de Él son más altos que los de nosotros. Y puede que nosotros pensemos una cosa muy, muy alta y que digamos, ay, Dios no me la dio, pero de pronto es que Él nos va a dar otra más alta que esa. Amén. A veces nosotros debemos dejarnos sorprender por Dios. Yo aprendí eso en mi vida. Porque antes yo le pedía a Dios todo, ay Dios, deme esto así, 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 deme este trabajo, deme siempre todo. Pero llegó un momento en mi vida en que yo le dije, Dios, yo ya no le voy a pedir más, pues yo ya no le voy a decir cómo quiero mi vida. Haga usted lo que usted quiera con ella. Yo se la entrego. Yo les quiero contar ese testimonio. Cuando yo ya se lo he contado a algunos jóvenes amigos. Cuando yo estaba a punto de graduarme, yo tenía ansiedad de lo que iba a venir a mi vida, porque es normal, porque yo decía, ay, yo sí iré a conseguir un trabajo, yo sin experiencia, yo estaba muy preocupada, y yo estaba de novia de Camilo, pero hacía poquito habíamos terminado, como 4 meses, y habíamos vuelto, pero yo también estaba ansiosa porque no sabía qué iba a pasar con nuestra relación. Entonces yo le dije a Dios, Dios, yo le voy a entregar todo a usted, mi vida sentimental, mi proyecto laboral, todo, yo se lo entrego a usted. Haga lo que usted quiera. Yo no le voy a decir más que tiene que ser Camilo mi esposo, no. Si usted lo tiene para ser mi esposo, que él sea, y si no, que no. Y eso me dolió en el alma, pero yo dije que así sea, como Dios quiera. Y yo le dije, Dios, deme el trabajo que usted quiera.
el que usted quiera, no el que yo quiera, no, haga lo que usted quiera con mi vida. Y empezaron a suceder circunstancias en mi vida y sucedió algo muy difícil para mí. Al otro día a mí me llamaron y me dijeron que si yo me quería ir a trabajar a Betania, al pueblo donde yo estaba. Y yo no quería. Y yo, ay, no. Entonces, de una pensé, no, pues que es lo que yo quisiera. Pues Dios como que me dijo, no, usted no me dijo que lo que yo quisiera para su vida. Entonces yo dije, bueno, me tocó irme. Todavía pienso en eso y me duele porque fue un año. Eso fue en el 2015. Y yo pienso en ese momento, yo digo, yo cómo fui capaz de estar por allá tan lejos de mi familia, tan lejos de todo. Para mí ha sido lo más difícil de mi vida. Y a veces uno puede pensar, pero ¿por qué? Si yo le dije a Dios que hiciera lo que Él quisiera, ¿por qué Dios me dio eso? Pero yo nunca le dije a Dios, ¿por qué? No, yo dije, Dios, si usted me dio esto, es por algo. Y sí, era por algo. Amén, gloria a Dios. Dios hizo que eso sucediera por muchas cosas, porque yo tenía que alejarme de mi mamá para poderme casar, porque tenía que vivir muchas cosas allá para ser independiente, para aprender, para entender que yo dependiera de Dios, de nadie más. Por ejemplo, Camilo y yo pudimos comprar las cosas súper fácil para casarnos, para yo irme a vivir allá. Y eso hizo que nos casáramos. Entonces, todas esas cosas que pasaron ese año fueron muy difíciles para mí. Y a veces yo no entendía por qué, pero yo sabía que tenía que hacerlo porque yo se lo había entregado a Dios y yo le había dicho a Dios que lo que Él quisiera. Entonces, ahí entendí que Dios tiene el control. Y lo que estoy viviendo ahora, cuando yo me casé con Camilo, yo me casé tranquila porque yo sabía que era la voluntad de Dios. Porque Dios me había mostrado en todo ese tiempo que todo eso era en parte para eso, para formarme a mí, para hacerme ver otras cosas, para hacerme valorar muchas cosas y para tener el trabajo que tengo hoy. Era necesario que yo estuviera allá, era necesario que yo pasara por esas circunstancias. Entonces, hoy en día yo digo, ay, sí, fue muy difícil para mí, pero gracias Dios, porque usted me sorprendió. Dios me sorprendió de una manera extraordinaria. Y hoy yo puedo decir que todo lo que yo vivo en mi vida es un milagro. Es un milagro mi trabajo, es un milagro mi familia, mi hogar, mi esposo. Y es un milagro que yo esté sirviéndole a Dios, es un milagro todo para mí. Y cada día yo vivo un milagro en Dios. Cada día Dios me muestra que su poder, que Él tiene el control de mi vida, que yo no tengo que preocuparme por nada, que Él tiene el control. Entonces a veces nosotros queremos una cosa y la anhelamos, pero qué bueno decirle a Dios, Dios, vea, si es su voluntad y si esto es para mí, démelo, si no, no me lo dé. No me lo dé porque si eso me va a alejar de ti, si eso, a veces nosotros queremos algo y lo pedimos y Dios no nos lo da y nosotros seguimos pidiéndolo hasta que Dios nos lo da y era de pronto para mal de nosotros. Entonces, qué bueno que entendamos y que nos dejemos sorprender por Dios. A veces Dios nos sorprende de maneras extraordinarias. A mí me sorprendió de una manera extraordinaria. También debemos entender que podemos ir por las conquistas que Dios tiene para nosotros. Dios nos da conquistas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios a veces, yo creo que a todos, Dios pone un alero en nuestro corazón de servirle a Él, de vivir para Él, de hacer cosas grandes para Él. Porque no es porque sí que usted y yo estemos acá en la iglesia. Dios no nos trajo a la iglesia para que nos sentáramos en una banca y ya, no. Dios nos trajo, y yo la otra vez también les dije esto, Dios tiene un propósito con nosotros, Dios nos trajo acá con un propósito. Y cuando está ese anhelo en nuestro corazón, es una conquista que Dios quiere que nosotros logremos para Él. Y no tengamos miedo de esa conquista. A veces Dios nos dice, predique. A veces Dios nos dice, háblele al que está al lado de él. Uno se sienta con una persona y él le dice, háblele a él de Dios. Pero uno le da miedo porque uno dice, ay no, pero ¿cómo irá a reaccionar esa persona? No, y se baja del bus sin hablar con esa persona de Dios. A veces Dios le dice, a veces alguien está arrodillado y Dios le dice, ore por él. Acérquese a él, pregúntele qué le pasa. Pero uno dice, ay no, pero ¿qué dirá? Que yo porque me acerqué, que yo porque oré, que yo porque hice eso. No, cuando Dios ponga algo en nuestro corazón, en nuestra vida que es para Él, hagámoslo sin miedo. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 4, versículo 11 y 12.
Dice, bueno, Dios, acá están hablando de la historia de Moisés. Dios ya tenía algo predestinado para Moisés. No fue porque sí que Dios hizo que él no lo mataran, porque cuando él nació estaban matando a todos los niños varones que nacieran y Dios hizo que a él no lo mataran. Dios hizo que a él lo pusieran en una canasta, que lo recogiera la princesa, que naciera en el palacio. No es porque sí todas las cosas que suceden en nuestra vida, en donde nacimos, quien nos crió, en donde vivimos, todo eso es con un propósito. Y Dios ya tenía el propósito de que Moisés liberara al pueblo de Israel. Y Dios se le aparece en la zarza o se le manifiesta en la zarza y él le dice que él no va a ir, que él tiene temor. Él tenía temor de lo que fuera a venir en su vida, de lo que fuera a pasar. Él estaba ansioso de eso. Pero Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Le damos el siguiente. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios tiene el control. Y otra vez acá recuerdo ese versículo de cuando niña vi en ese cuadro, Él creó todas las cosas, y solo por su voluntad existen. Él le dijo, es que yo no sé hablar. Le dijo, es que yo no creé la boca del hombre. Yo no creé al que habla, al que no habla, al que ve, al que no ve. Yo hice todo, dice Jehová. Entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué tenemos temor de hacer las cosas que Él nos manda que hagamos? Si Él está con nosotros, Él dice que Él le enseñará lo que haya de hablar, que Él creó todas las cosas. A veces nos da miedo hablar, pero es que Él creó la boca de nosotros, Él creó lo que vamos a decir. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por eso? No nos preocupemos por lo que ha de venir. Dios tiene el control en nuestra vida en todo. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, si somos íntegros, Dios nos va a responder. No temamos pedir grandes cosas y debemos ir por la conquista, debemos ir por esa conquista que Dios nos da. Él tiene el control para usarnos. En medio de muchas dificultades Dios nos quiere usar y nosotros no nos dejamos usar por Dios porque tenemos temor, porque nos da ansiedad a eso desconocido, a eso que no sabemos cómo nos vaya a ir, qué nos va a pasar. Pero Dios nos dice, yo creé todas las cosas y solamente por mi voluntad existen. Entonces no tengamos temor de ir, no tengamos temor de ir a la conquista, de ir por esa conquista que Dios tiene para nosotros. Ese fuego que arde en su corazón, ese deseo, ese anhelo que usted tiene en su corazón de hacer algo para Dios, hágalo, porque Dios lo va a usar. Amén. Entonces, si somos obedientes, si Él puso un anhelo y un sueño en nuestro corazón, y si Él es quien tiene el control de nuestra vida, ¿por qué a veces nos suceden cosas tan difíciles, cierto? Porque si yo le dije a Dios que Él hiciera lo que quisiera con mi vida, ¿por qué me mandó por allá tan lejos? En Josué 1:5 dice, en Josué capítulo 1, el versículo 5. En Josué el capítulo 1, Dios le está diciendo a Josué que ya murió Moisés y que Él va a reemplazar a Moisés. Le está diciendo que tiene cosas grandes para Él, que Él va a seguir guiando al pueblo de Israel. Y en el capítulo 5, después de que Él le dice que Él va a ser el sucesor, Él dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa también muy hermosa. Y entonces nosotros, cuando vamos a hacer algo para Dios, no debemos dudar porque Él va a estar con nosotros. Pero miremos el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, si Dios le dice que Él va a estar con él, que nada le podrá hacer frente, porque después le dice que se esfuerce y que sea valiente. Pues si Dios va a estar conmigo, yo porque tengo que esforzarme y ser valiente si nada me podrá hacer frente, porque también van a suceder cosas difíciles en nuestra vida en las que tenemos que ser fuertes y ser valientes. Y Dios no solamente le dice esto una vez a Josué, Dios se lo dice en el capítulo 5, en el capítulo 6, esfuérzate y sé valiente. Y le dice, ¿por qué?
Porque mientras más grande tengamos ese propósito en Dios, Él le dice, porque es que tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que les daría a ellos. Y mientras más grande sea el propósito que Dios tiene con nosotros o esa conquista que nosotros queramos alcanzar, tenemos que ser más fuertes y más valientes porque vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero seamos fuertes y valientes. Y Dios se lo dice en el capítulo 6 y se lo dice en el capítulo 7 nuevamente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le recalca, sé muy valiente. Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. Y en el siguiente versículo le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea que no era cualquier cosa lo que le iba a suceder. Él tenía que ser muy valiente. Y en el capítulo 9, él le vuelve a decir, o sea, le recalca y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le dice, mira que te mando. Mira que te mando que te esfuerces. Recuerde que yo le estoy mandando eso, que sea valiente, que se esfuerce y que sea valiente. Entonces nosotros debemos esforzarnos y debemos ser valientes en medio de todas las circunstancias que nos puedan suceder y entender que en medio de esas circunstancias está Dios teniendo el control. Amén, porque Él es el que creó todas las cosas. Entonces, qué bueno que en esta noche podamos entender eso, que Él creó todas las cosas que nos suceden a nosotros, que Él hizo que existiéramos, que Él hizo que estuviéramos acá y que por su voluntad seguimos existiendo, que Él tiene grandes promesas para nosotros, que debemos ser íntegros para poder alcanzar esas promesas y que debemos ser fuertes y valientes para cuando estemos pasando por algunas dificultades que Dios mismo nos da para cumplir ese propósito, tenemos que ser fuertes y ser valientes. Y por último vamos a leer el Proverbios capítulo 22, versículo 31. Proverbios 21, 31. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Entonces, con este versículo quiero terminar para concluir que Dios siempre es el que nos va a dar la victoria. Para recordarles que este mensaje dice que Dios tiene el control, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios nos creó, que Dios hizo que estuviéramos acá, que Él creó todas las cosas, que Él te creó a ti, que Él me creó a mí, que por su voluntad existimos y que así nosotros preparemos un montón de cosas para el futuro. Así nosotros nos preparemos, así nosotros pensemos tanto en ese futuro, en el mañana, que queremos esto, que queremos llegar a la universidad, que queremos este trabajo, que queremos este esposo, que queremos lograr esto con Dios. Así preparemos un montón de cosas y nos preparemos nosotros mismos. Si Dios no quiere, eso no va a suceder. Pero si Dios quiere, sí va a suceder. Y Dios es el que nos da la victoria. Que el caballo se alista para el día de la batalla. Es normal que nos alistemos para mañana. Es normal que nos preparemos para lo que va a venir y que nos preocupemos por eso. Pero Dios es el que da la victoria. Dios es el que nos va a decir cuál es esa respuesta. Dios es el que mañana Dios ya lo conoce. Usted no lo conoce y nos preocupamos por eso. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios es el único que conoce qué nos dará el día de mañana. Entonces quiero que nos pongamos en pie en esta noche y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar en Él, que nos ayude a entender que Él es el que nos da la victoria, que Él nos creó, que Él hace todo lo que existe, que nos ayude a ver todos los días los milagros que hay en nuestra vida, que no pase nuestra vida tan normal, tan cotidiana, que no nos acostumbremos a la normalidad, sino que entendamos que Él tiene el control de nuestra vida, que Él está con nosotros. Amén. Señor Jesús, Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu palabra, Dios, ejércitos, porque has hablado en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Oh, Señor, gracias te damos a ti, Jehová de los ejércitos. Tú eres el Rey. Poderoso, gracias por tu palabra, Jehová de los ejércitos. Maravilloso.
Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra.